La infiltración y la metástasis son las principales causas de la morbilidad por cáncer y se deben a interacciones complejas entre las células cancerosas, las células estromales y la matriz extracelular. Es posible fragmentar estas interacciones en una serie de pasos que incluyen la infiltración local, la intravasación sanguínea y linfática de las células, el tránsito vascular, la extravasación de las mismas, las micrometástasis y el crecimiento de las mismas hasta generar tumores macroscópicos. Los pasos mencionados anteriormente los vamos a encontrar ejemplificados en estas imágenes, en donde se nos muestra el proceso de la cascada metastásica, en donde vamos a observar que las células cancerígenas deben interactuar con lo que es la matriz extracelular en diversos estadios. Primeramente vamos a encontrar lo que es una célula transformada constituyendo lo que es un tumor primario. Vamos a encontrar lo que es la expansión clonal, el crecimiento, la diversificación y lo que es la angiogénesis. Posteriormente vamos a encontrar un subclon metastásico y vamos a ver su proceso de adhesión e invasión a través de lo que es la membrana basal, para posteriormente pasar a través de la matriz extracelular y terminar entrando en lo que es el vaso sanguíneo, en lo que es la intravasación. Vamos a encontrar una interacción con lo que son células linfoides del huésped. Vamos a encontrar aquí un linfocito del huésped, y también pueden interactuar con otras células circulantes como lo son de células plaquetas, formando entonces un émbolo de células tumorales. Este émbolo va a seguir viajando hasta que finalmente va a adherirse a las paredes del vaso sanguíneo y va a extravasarse, lo que es el proceso contrario a cómo inició. Una vez que estas células se han extravasado, es decir, han salido del vaso sanguíneo, van a generar entonces un depósito metastásico que mediante la angiogenia se va a llevar a cabo lo que es su crecimiento, generando entonces un tumor metastásico. Los procesos descritos anteriormente de la cascada metastásica son resultado de la invasión de la matriz extracelular, y todo este proceso lo podemos dividir en 4 pasos. Primeramente tenemos la relajación de las uniones intercelulares, en donde las E-caderinas se van a encargar de servir como pegamentos intercelulares. Estas moléculas de caderina adyacentes son las que se van a encargar de mantener unidas a las células. Cuando esto sucede, la función de la E-caderina se va a perder en lo que son casi todos los cánceres epiteliales por inactivación de los genes de la misma mediante mutaciones, activación de genes de la beta-catenina o expresión inadecuada de los factores de transcripción Snail y Twist, que suprimen la expresión de la E-caderina, provocando entonces la relajación de estas uniones y que la célula se desprenda o se separe de las demás células. El segundo paso es lo que es la degradación local de la membrana basal y el tejido conjuntivo intersticial. Las células tumorales pueden secretar enzimas proteolíticas ellas mismas o inducir la elaboración de proteasas por las células estromales, como lo pueden ser los fibroblastos y las células inflamatorias. Muchas de estas proteasas, como lo son las metaloproteinasas de la matriz, la catepsina D o el activador del plasminógeno urosinasa, se vinculan también a lo que es la invasión tumoral. Las metaloproteinasas se van a encargar de regular la invasión tumoral no solo mediante la remodelación de los componentes insolubles de la matriz intersticial y la membrana basal, sino también porque liberan factores de crecimiento que se encuentran en la matriz extracelular, y estos van a tener efectos angiógenos, quimiotácticos y promotores del crecimiento. Posteriormente vamos a encontrar en la adhesión cambios en la unión de las células tumorales a las proteínas de la matriz extracelular. La pérdida de adhesión de las células normales normalmente induce apoptosis, aunque cuando existen células tumorales, estas son resistentes a este tipo de muerte celular. Entonces la propia matriz extracelular va a sufrir cambios que van a fomentar la infiltración y la metástasis.
Por ejemplo, la degradación de las proteínas de la membrana basal, el colágeno 4 y la laminina por las metaloproteinasas 2 y 9 van a generar nuevos sitios que se unen a los receptores en las células tumorales y van a estimular su migración, lo cual corresponde al último paso, la migración o locomoción, que es el paso final de la infiltración, que empuja las células tumorales a través de la membrana basal degradada y las regiones de proteólisis de la matriz. Generalmente, los tumores grandes tienen más probabilidades de provocar metástasis que los pequeños, esto posiblemente porque los grandes tienen más tiempo de evolución, aumentando de este modo la posibilidad de haber generado metástasis. Sin embargo, el tamaño y el tipo tumorales no permiten explicar de forma adecuada el comportamiento de un cáncer concreto y todavía se discute si las metástasis ocurren de forma puramente probabilística, que nos dice que es el azar multiplicado por el número de células tumorales y el tiempo de evolución, o si reflejan diferencias inherentes en la capacidad metastásica de cada tumor, como lo plantea el modelo determinista. Este modelo también nos plantea además que las metástasis son inevitables en algunos tumores porque sus células tienen un fenotipo metastásico específico. Una posibilidad que tenemos es que solo unas pocas células tumorales acumulen todas las mutaciones precisas para producir metástasis, lo que podría explicarnos la baja eficiencia del proceso. Una opción alternativa es que algunos tumores adquieren todas las mutaciones específicas para desarrollar u ocasionar metástasis en fases tempranas de su desarrollo, y estos son los que tienen el papel de malos o la malignidad. Las metástasis, según esta idea, no van a depender entonces de la generación estocástica de subclones metastásicos durante la progresión tumoral, sino que más bien se trataría de una propiedad intrínseca del tumor que se desarrolla de forma temprana durante la carcinogenia. Por último, podemos decir que los mecanismos no son excluyentes entre ellos y podría ser que los tumores agresivos adquieran un patrón de expresión de genes permisivos con las metástasis en fases precoces de la oncogenia, pero además también que necesiten algunas mutaciones aleatorias adicionales para completar el fenotipo metastásico. Una incógnita que se tiene sin resolver es si existen genes cuya principal o única función sea el de controlar los programas de expresión génica que se encargan de fomentar la metástasis. Entre los candidatos a ser oncogenes se encuentran los que codifican SNAIL y TWIST, factores de transcripción cuya principal función es fomentar la transición epitelio-mesénquima. En esta transición, las células del carcinoma regulan a la baja algunos marcadores epiteliales, como lo es la ecaderina, y regulan a la alza algunos marcadores mesenquimatosos, como por ejemplo la bimectina y la actina muscular lisa. Estos cambios moleculares se van a asociar a alteraciones fenotípicas, como lo es el cambio morfológico de células epitelioides poligonales a una célula fusiforme mesenquimatosa, junto con un aumento además de la producción de enzimas proteolíticas que se van a encargar de potenciar la migración y la invasión. Se cree que estos factores favorecen el desarrollo de un fenotipo promigratorio esencial para la metástasis. Parece además que la pérdida de la expresión de la ecaderina es un acontecimiento clave en la transición epitelio-mesénquima y que SNAIL y TWIST son represores de la transcripción que regulan a la baja expresión de la ecaderina. Algunos modelos experimentales sugieren que la interacción entre las células tumorales y estromales son un estímulo esencial para este cambio. Vamos a hablar ahora del escape de la vigilancia inmunitaria, término que fue acuñado por Lewis Thomas y Mark Burnett
quienes se encargaron de formalizar este concepto, cuya base es que la función normal del sistema inmunitario es el de barrer de forma constante el cuerpo para detectar la aparición de células malignas y destruirlas. Dicha idea fue apoyada por muchos datos, como la demostración directa de linfocitos T y anticuerpos frente al tumor en los pacientes. Los factores específicos que regulan el resultado de las interacciones entre las células tumorales y el sistema inmunitario del huésped son numerosos y todavía se están definiendo. Dada su complejidad, nos va a resultar útil plantear una serie de principios unificadores. Primeramente, la expresión de antígenos por las células cancerosas, que van a estimular al sistema inmunitario y que parecen tener un papel importante en la prevención de la aparición del cáncer. Posteriormente, a pesar de dicha expresión de antígenos, la respuesta inmunitaria frente a tumores establecidos va a resultar ineficaz y en algunos casos incluso va a fomentar el crecimiento del tumor por la adquisición de cambios que le van a permitir a las células tumorales evitar las respuestas antitumorales y fomentar las respuestas protumorales. Por último, la definición de los mecanismos de la evasión inmunitaria y la inmunomanipulación por las células tumorales ha permitido el desarrollo de nuevas inmunoterapias eficaces que actúan reactivando las respuestas inmunitarias latentes del huésped. Regresando un poco a lo que es la respuesta inmunitaria ineficaz, vamos a mencionar a los antígenos tumorales. Como ya lo mencionamos anteriormente, el cáncer es un trastorno causado por mutaciones conductoras en los oncogenes y genes supresores de tumores, que en su mayoría son adquiridas en lugar de hereditarias. Todas estas mutaciones pueden generar nuevas secuencias de proteínas, provocando entonces la aparición de neoantígenos, que el sistema inmunitario obviamente no ha visto y no conoce, y a las que no es tolerante, pudiendo reaccionar frente a ellas. En algunos casos, estas proteínas no mutadas expresadas por las células tumorales pueden estimular también la respuesta inmunitaria del huésped. Uno de los antígenos que vamos a tener es la tirosinasa, que es una enzima implicada en la síntesis de melanina, que solo se expresa en los melanocitos normales y en los melanomas. Normalmente el sistema inmunitario no reacciona contra este antígeno. La posible explicación es que la tirosinasa se produce en condiciones normales en una cantidad muy mínima y en muy pocas células normales, que el sistema inmunitario no la reconoce ni genera tolerancia. Otro grupo de antígenos tumorales son los antígenos del cáncer testicular. Estos son codificados por genes que son silentes en todos los tejidos adultos, salvo las células germinales testiculares, dado de ahí su nombre. Aunque la proteína está presente en el testículo, esta no se expresa en las superficies celulares para poder ser reconocida por los linfocitos TCD8 positivos, dado que los espermatozoides no expresan moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1. Por tanto, a efectos prácticos, estos antígenos son específicos del tumor, pudiendo estimular respuestas inmunitarias antitumorales. Otra clase de antígenos tumorales son proteínas víricas que se expresan en las células tumorales transformadas por virus oncógenos. Los más potentes de estos antígenos son las proteínas con una infección latente por virus de ADN, entre los cuales destacan el virus del papiloma humano, el VPH, y el virus de Epstein-Barr. Vamos a hablar ahora de las respuestas inmunitarias frente a los antígenos tumorales. Si nosotros asumimos que el sistema inmunitario normalmente es capaz de eliminar todas las células cancerígenas que aparecen, nos podríamos plantear entonces cuáles son los componentes clave de una respuesta inmunitaria eficaz contra estas células. Entonces nosotros podemos desglosar una serie de pasos que posiblemente podrían comenzar con la muerte de células tumorales, algo que ocurre con frecuencia en las neoplasias por la desregulación del crecimiento.
Entonces, cuando esas células tumorales mueren, como lo vemos aquí por ejemplo en la imagen, estas van a liberar señales de peligro. Estos son patrones moleculares asociados al daño que se van a encargar de estimular a las células de la inmunidad, incluidos los fagocitos residentes, las células presentadoras de antígenos. Por ejemplo, tenemos aquí una célula dendrítica. Entonces, esa célula dendrítica se va a encargar de fagocitar los restos de estas células tumorales que van muriendo y posteriormente van a migrar a lo que es el ganglio linfático, en donde se va a llevar a cabo la presentación de los neoantígenos que fueron liberados por la célula tumoral que murió. Entonces, estos neoantígenos van a ser presentados en el contexto de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 y todo este proceso se llama presentación cruzada. Estos antígenos tumorales que se muestran van a ser reconocidos por los linfocitos T CD8 específicos para un antígeno. Estos se van a activar, se van a diferenciar y van a proliferar a linfocitos T citotóxicos activos y van a albergar en el lugar del tumor donde reconocen y destruyen a las células tumorales que presentan los neoantígenos asociados a sus propias moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1. Entonces, como lo vemos aquí en la imagen, esta célula dendrítica se va a encargar de presentar los neoantígenos para que los linfocitos T citotóxicos puedan reconocerlos, se diferencien, proliferen y migren posteriormente a lo que es el sitio donde se encuentra el tumor y se proceda a lo que es su eliminación. Hablando ahora del escape de la inmunidad por los tumores, nosotros sabemos que nuestro sistema inmune es capaz de reconocer y de eliminar a las células cancerígenas que empiezan a aparecer. Entonces es evidente que los tumores que alcanzan tamaños significativos deben estar constituidos por células que resultan invisibles para nuestro sistema inmune, o bien de otra manera que son capaces de expresar factores que pueden suprimir de forma activa la inmunidad de nuestro sistema. Entonces, si nosotros sabemos que las respuestas de los linfocitos T citotóxicos son la defensa más importante que nosotros como huéspedes tenemos frente a los tumores, entonces no sería difícil deducir que las células tumorales tengan diversas alteraciones que impiden las respuestas de estas células. Entonces estamos hablando nosotros de un fallo en las respuestas inmunitarias. Entre estas alteraciones vamos a encontrar mutaciones adquiridas de la beta-2 microglobulina, que esta se va a encargar de impedir el ensamblaje de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 funcionales y el aumento además de la expresión de diversas proteínas que inhiben la función de los linfocitos T citotóxicos. Estas proteínas actúan activando lo que se conoce como puntos de control inmunitario. Estos puntos son vías inhibidoras que normalmente son esenciales para mantener la autotolerancia y controlar además el tamaño y la duración de las respuestas inmunitarias, y de este modo reducen los daños colaterales en los tejidos. Además, el descubrimiento de los puntos de control que se encargan de inhibir la inmunidad antitumoral han permitido desarrollar anticuerpos que los bloqueen y de esta manera liberan los frenos de la respuesta inmunitaria. Uno de los puntos de control inmunitario mejor caracterizados es una proteína llamada PDL1, que es el ligando de muerte celular programada 1. Este se suele expresar en la superficie de las células tumorales, y cuando se produce la unión de PDL1 a su receptor PD1 en los linfocitos T citotóxicos, estos van a dejar de responder y pierden su capacidad de destruir a las células tumorales.
Entonces, cuando se bloquean estos receptores los receptores o el ligando de PD1 por anticuerpos inhibidores, se van a anular las señales inhibidoras transmitidas por PD1, lo que se traduce de nuevo en la activación de los linfocitos T citotóxicos, como lo vemos aquí en la imagen. Y una vez que estos linfocitos están nuevamente activos, van a secretar sus granulos citotóxicos y van a llevar a la muerte de la célula tumoral. Otro punto de control inmunitario es el CTLA4 o antígeno 4 de linfocitos T citotóxicos. Ese es otro receptor expresado en los linfocitos T y que se va a encargar de inhibir su función. Entonces, el bloqueo de la molécula de superficie de CTLA4 por un anticuerpo inhibidor va a permitir que los linfocitos T citotóxicos puedan unirse a correceptores de la familia B7 con la consiguiente activación de los linfocitos T. Entonces, los anticuerpos que bloquean a esta molécula de CTLA4 van a permitir que pueda unirse nuevamente a la molécula TB7 de la célula dendrítica y ese linfocito T se puede activar nuevamente y sea capaz otra vez de destruir a las células tumorales. Vamos a hablar de la inestabilidad genómica como un factor que facilita la malignidad. Aunque todas las personas día con día estamos rodeados por agentes ambientales mutágenos, como pueden ser sustancias químicas, la radiación o la luz solar, los cánceres son consecuencias relativamente infrecuentes en esos encuentros. Esta situación se explica por la capacidad normal que tienen las células de percibir y de reparar los daños al ADN. La importancia de esa reparación para el mantenimiento de la integridad del genoma se va a manifestar en varios trastornos hereditarios en los que los genes que codifican proteínas implicadas en la reparación de dicho ADN tienen defectos. Por lo tanto, los pacientes que nacen con estos defectos hereditarios en los genes de reparación del ADN tienen un riesgo muy aumentado de desarrollar un cáncer. El síndrome de cáncer de colon hereditario no poliposo nos ilustra la forma de participación de los genes de reparación de ADN en la predisposición a sufrir un cáncer. Este trastorno se caracteriza por carcinomas familiares de colon con afectación predominante del ciego y el colon proximal y se debe a defectos en los genes implicados en la reparación de errores del ADN. Se han descrito mutaciones en al menos 4 genes reparadores como base de este síndrome. Cada individuo afectado hereda una copia defectuosa de uno de los distintos genes de reparación de errores de emparejamiento del ADN y adquiere un segundo en las células epiteliales del colon. Por lo tanto, los genes de reparación del ADN afectan al crecimiento celular de forma indirecta porque permiten mutaciones en otros genes durante el proceso de división celular normal. Un hallazgo característico en el genoma de los pacientes con defectos en la reparación de errores es la inestabilidad de los microsatélites, los IMS. Estos microsatélites son repeticiones en tándem de 1 a 6 nucleótidos presentes a lo largo de todo el genoma. En las personas normales, la longitud de estos microsatélites es constante, pero en los pacientes con síndrome de cáncer del colon hereditario no poliposo, estos satélites son inestables y su longitud aumenta o disminuye. En el caso de la xerodermia pigmentaria, este es un trastorno autosómico recesivo causado por un defecto de la reparación del ADN y que se asocia a un riesgo muy aumentado de la aparición de cánceres en la piel expuesta al sol. Los rayos ultravioleta del sol provocan la formación de enlaces cruzados en los residuos de pirimidina, lo que impide la replicación normal del ADN.
Estas lesiones del ADN se reparan mediante el sistema de reparación por escisión de nucleótidos, en el que participan varias proteínas, y la pérdida hereditaria de cualquiera de ellas puede dar lugar a este padecimiento. En el caso de las enfermedades con defectos en la reparación del ADN mediante la recombinación homóloga, vamos a encontrar el síndrome de Bloom, la ataxia telangiectasia y la anemia de Fanconi. Estas se caracterizan por una hipersensibilidad frente a los agentes dañinos para el ADN, como la radiación ionizante en el síndrome de Bloom y la ataxia telangiectasia, o los agentes que provocan enlaces cruzados en el ADN, como la mostaza nitrogenada en la anemia de Fanconi. El síndrome de Bloom se asocia a mutaciones del gen BLM, que codifica una proteína de la familia de las helicasas de ADN. Se caracteriza por una hipersensibilidad a la luz solar, genera un rash eritematoso en regiones expuestas, como lo pueden ser mejillas o el dorso de las manos, telangiectasias. Recordemos que las telangiectasias son dilataciones de capilares pequeños y de los vasos superficiales. Además, también los pacientes van a presentar una baja estatura, una voz aguda, facies larga y estrecha, micrognatia, nariz y orejas prominentes y manchas café claro, además de deficiencia de algunas inmunoglobulinas que provocan neumonías y otitis de repetición. En el caso de la ataxia telangiectasia, esta afecta al sistema nervioso, al sistema inmune y a otros sistemas del cuerpo. Los síntomas se presentan en niños pequeños antes de los 5 años generalmente, y van a incluir la ataxia, que es la dificultad para coordinar movimientos, problemas con el equilibrio, telangiectasias en piel y ojos, infecciones pulmonares, retraso en el desarrollo físico y sexual, y un mayor riesgo de desarrollar diabetes y cáncer. Por su parte, la anemia de Fanconi se caracteriza por pancitopenia progresiva, que es el descenso normal de los elementos celulares de la sangre, una insuficiencia de la médula ósea, malformaciones congénitas variables y una predisposición a desarrollar tumores sólidos o hematológicos. El último punto que vamos a ver va a ser la inflamación como un factor que posibilita la malignidad. De acuerdo a estudios realizados sobre cáncer en modelos animales, se sugiere que las células inflamatorias también modifican el ambiente tumoral para posibilitar muchas de las características del cáncer. Estos efectos pueden relacionarse con interacciones directas entre las células inflamatorias y las tumorales, o con efectos indirectos de las células inflamatorias sobre otras células estromales residentes, sobre todo los fibroblastos asociados al cáncer y las células endoteliales. Entre los posibles efectos posibilitadores del cáncer de las células inflamatorias y estromales residentes vamos a encontrar los diferentes puntos. El primero va a ser la liberación de factores que fomentan la proliferación, en el que sabemos que los leucocitos y las células estromales activadas secretan una amplia gama de factores de crecimiento, como el factor de crecimiento epidérmico, y además proteasas que pueden liberar factores de crecimiento de la matriz extracelular. Un segundo punto va a ser la eliminación de los supresores de crecimiento. El crecimiento de las células epiteliales se suprime mediante interacciones intercelulares y entre las células y la matriz extracelular. Las proteasas que se liberan por las células inflamatorias pueden degradar las moléculas de adhesión que intervienen en estas interacciones, eliminando así esta barrera de crecimiento. Un tercer punto va a ser un aumento de la resistencia frente a la muerte celular. La separación de las células epiteliales respecto de las membranas basales y las interacciones intercelulares puede provocar una muerte celular programada denominada anoiquis. Se sospecha que los macrófagos asociados al tumor pueden prevenir este proceso expresando moléculas de adhesión como las integrinas, que fomentan las interacciones físicas directas con las células estromales. Un cuarto punto es la angiogenia, en el que las células inflamatorias van a liberar numerosos factores, incluido el factor de crecimiento endotelial, que estimula la angiogenia. Otro punto es la invasión y la metástasis, que ya fue mencionada anteriormente,
Y por último vamos a tener lo que es el escape de la destrucción inmunitaria, en el que diversos factores solubles liberados por los macrófagos y otras células estromales parecen contribuir al microambiente inmunodepresor del tumor. Los principales sospechosos son el factor de crecimiento transformador beta y otros factores que pueden favorecer el reclutamiento de los linfocitos T reguladores inmunodepresores o suprimir la función de estos linfocitos T citotóxicos. Además, existen abundantes evidencias procedentes de modelos de cáncer y cada vez más evidencia obtenida en la enfermedad humana de que los cánceres avanzados contienen principalmente macrófagos activados por la vía alternativa, los M2. Estos macrófagos elaboran citocinas que fomentan la angiogenia, la proliferación de fibroblastos y el depósito de colágeno, situaciones que son muy frecuentes en los carcinomas infiltrantes y en las heridas en curación. Esto genera la idea de que el cáncer es como una herida que no se cura.